Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal You Know Cactus y más. En el día de hoy tengo el placer, el agrado, el honor de hablarles de una hermosísima planta, un hermoso cactus. Su nombre es Cereus Spegaccini, correcto, así como lo escuchas, Cereus Spegaccini. Otras latitudes lo llaman también Monvilia Spegaccini, ¿verdad? Pero yo prefiero llamarla Cereus por su forma. Realmente su forma es más alargada, como puedes ver en la imagen, pero sin duda es una hermosa planta, un hermoso cactus. Vamos a hablar un poco sobre este fantástico espécimen, esta hermosa planta. Vamos a hablar un poquito de ella, sus cuidados y también los cultivos y también todo lo que necesitas saber para poder tener tu Cereus Spegaccini muy bonito, muy hermoso, pueda reproducirse y puedas incluso sacar muchos hijitos para que puedas compartirlo con tus amistades, familiares y a quien se te ocurra. Así es. Vamos a hablar un poquito del Cereus Spegaccini. El género Cereus de la familia de las Cactaceae es un cactus. Está formado por unas 50 especies de cactus procedentes de América del Sur. Algunas especies del género son el Cereus Spegaccini. También se le puede llamar Cereus uruguayanus. Ya saben que más o menos viene del Uruguay. Cereus ageanus, Cereus albicaulis, Cereus jamacaru, Cereus lanosus y bueno, este que se llama Cereus Spegaccini, ¿verdad? Así es, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies por lo menos de América del Sur, ¿verdad? Recibe sinónimo científico de Monvilia Spegaccini. Se distribuye por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un cactus de crecimiento relativamente rápido y porte erecto o postrado que se ramifica pudiendo llegar a medir hasta 3 metros de longitud. Imagínese usted. Presentan de 3 a 5 costillas de epidermis verde azulada oscura con areolos que tienen pequeñas espinas radiales que como pullan, te lo digo yo por experiencia, es fantástico poder tocarla, texturizar con tus dedos, es increíblemente hermoso la sensación que te deja en tus manos. A mí me gusta, sabes que yo soy así muy fanático de todo lo que tenga que ver con espinas. Espinas radiales regras con lana blanca, eso sí es muy notable en esta especie, y a veces una espina central. Las flores son de color blanco y rosado y pueden medir 13 centímetros de longitud. Sus frutos pueden resultar decorativos por su color rojo. Los ejemplares jóvenes suelen utilizarse en macetas y jardines, pero cuando crecen se recomiendan para rocallas, taludes secos y soleados o para jardines de cactus y suculenta. O sea que ella crece bastante y ya la podrías poner incluso en tu jardín o en tu patio delantero o tu patio trasero. Fantástico sin lugar a dudas. Los ejemplares jóvenes ya sabes, ¿no? Que los debes tener en su maceta bien cuidados. El Cereus Spegaccini necesita una exposición muy soleada y un clima cálido y seco. La temperatura invernal de seguridad se sitúa en los 4 grados centígrados. Menor que eso la puede matar. Es bastante resistente, como pueden ver. Lo más importante es un suelo bien drenado, para lo cual podemos usar un sustrato comercial para cactus al que se añadirá un puñado de arena gruesa silícea. Se regarán en primavera y verano, siempre esperando a que el sustrato esté bien seco. A partir del otoño se van reduciendo bastante los riegos hasta que en el invierno se suspendan. Definitivamente, cuando es invierno, nada de agua. Esta planta no necesita mucha agua porque es una planta que le gusta el calor, le gusta el ambiente seco y detesta el ambiente húmedo. Así es. Los abonos no son estrictamente necesarios, pero esta planta agradece un aporte de fertilizante mineral para cactus
a mediados de la primavera. La única poda que puede necesitar es para eliminar tallos secos o estropeados. Muy poco se ve porque es una planta muy, pero muy saludable, sin lugar a dudas, ¿verdad? No suele presentar graves problemas de plagas y enfermedades por lo duro y grueso del tallo y lo resistentes que son. Se propagan de forma muy sencilla. Esto es muy importante. La propagación de esta planta es muy sencilla. A partir de semillas sembradas en primavera o mediante esquejes de tallos en verano. Como estamos en este momento con la planta, como la puedes ver, yo lo que hago es cortarla en diferentes secciones, diseccionarla. Como puedes ver, ahí está alargada. Si tú cortas por un poquito arriba de la mitad, en el medio y también un poquito arriba, puedes sacar una gran cantidad de plantas de esta. Yo podría decirte que fácilmente podría sacar entre 5 a 7 ejemplares con esta que tú ves en la imagen. Sumamente fácil de distribuir, sumamente fácil de compartir, para ponerla en un pote apropiado, que es un pote con bastante drenaje, con tierra, bastante tierra y arena bien revuelta, para que entonces ella pueda drenarle bien con sus raíces, que no necesariamente son tan grandes. Entonces, y recapitulando, esta increíble planta, este hermoso cactus, definitivamente el Cereus spagassini, tiene unos cuidados muy sencillos, muy básicos. Evitemos la humedad a toda costa. Aprovechemos la estación seca, el verano, aprovechemos esa época, la primavera también, para poder entonces hacer los cortes a los tallos y poder disfrutar de esta hermosa, de verdad, hermoso cactus. A mí me encanta mucho, sobre todo porque la primera impresión que tuve cuando lo toqué, cuando yo lo vi, pensé que era bastante suave, y cuando yo lo vine a tocar, me dio esta pullada que wow, increíble, me encantó. Me gustaría saber si tú también tienes esta variedad y que me cuentes tu experiencia con esta hermosa planta, este hermoso cactus. Yo de verdad estoy fascinado con él y lo estoy reproduciendo de forma pero muy masiva, porque realmente me encanta, y mis amistades le ha encantado también este hermoso cactus. Y bueno, nada, espero de verdad, de todo corazón, que hayas disfrutado un poquito de lo que hemos explicado referente a este increíble y hermoso cactus, el Cereus spagassini. Y bueno, nada, espero también que si quieres más información, pues me escribas en los comentarios de qué te gustaría que suba los siguientes videos, ¿verdad? Entonces, nada, gracias por ver este video, por suscribirse y por activar la campanita. Y como siempre digo, suscríbete.